Hay serpientes que matan con fuerza y otras que matan sin que te des cuenta. Una mordida, casi sin dolor, sin sangre y sin aviso. Solo unas horas después, no puedes hablar, no puedes moverte y tu cuerpo empieza a apagarse por dentro. No son monstruos de película, son reales y algunas están mucho más cerca de lo que crees. En la primera parte conociste a algunas de las serpientes más venenosas del mundo, pero la naturaleza aún tenía guardados algunos de sus secretos más letales. En esta segunda entrega vas a descubrir a otras 10 serpientes capaces de matar de formas tan inesperadas que ni siquiera sabrás que estás en peligro hasta que sea demasiado tarde. Desde cobras que escupen veneno directo a los ojos, hasta víboras que no hacen ruido y depredadoras que atacan mientras duermes. Cada una de estas especies domina el arte del sigilo, la paciencia y la muerte lenta. Sus colmillos no siempre duelen, pero lo que inyectan es una sentencia. ¿Listo para conocerlas? Bienvenidos a Curiómetro. Número 10. Víbora de la muerte. En las regiones áridas del interior australiano, donde el sol golpea sin tregua y los colores del paisaje parecen fundirse en tonos ocres, se esconde uno de los depredadores más sigilosos del continente. No es grande, no es rápida, pero su nombre no es un apodo dramático, es una advertencia. Esta víbora tiene una estrategia simple y mortal: permanecer inmóvil durante horas, incluso días, completamente camuflada entre ramas secas y piedras. Su cuerpo corto y robusto se mezcla tan bien con el entorno que muchas personas la han pisado sin notarlo. Y cuando ataca, lo hace más rápido que un parpadeo. Menos de 0,15 segundos para lanzar la mordida y volver a quedar inmóvil. Pero lo peor ocurre después. Su veneno es una neurotoxina extremadamente potente, capaz de interrumpir la comunicación entre el cerebro y los músculos. Primero afecta el habla, luego la movilidad y finalmente la capacidad de respirar. En muchos casos la mordida ni siquiera se siente. No hay hinchazón ni dolor inmediato. Solo pasan los minutos y el cuerpo empieza a colapsar. Antes del desarrollo del antiveneno, la tasa de mortalidad era una de las más altas de Australia. Y todo por una criatura que, literalmente, no necesita moverse para matar. Conocida científicamente como Acanthopsis antarcticus, esta serpiente demuestra que la letalidad no siempre viene acompañada de velocidad o tamaño. No silba, no persigue, solo espera. Y si te acercas demasiado, ya no hay vuelta atrás. La víbora de la muerte abre esta lista. Y lo que viene después solo se vuelve más letal. Número 9. Serpiente tigre. En las regiones costeras y pantanosas del sur de Australia, donde la vegetación crece junto a ríos, se desliza una de las serpientes más subestimadas del continente. Su cuerpo, cubierto por franjas negras y amarillas, recuerda al patrón de un tigre. Pero esta criatura no ruge, no necesita hacerlo, porque cuando ataca lo hace con una precisión tan rápida que muchos ni siquiera saben que los mordió. No es especialmente larga ni agresiva por naturaleza, pero cuando se siente amenazada reacciona con una velocidad fulminante. Lo más inquietante es que no siempre evita las zonas habitadas. Se le ha visto en campos agrícolas, jardines rurales, caminos de tierra e incluso cerca de casas. Convive con las personas sin que éstas lo sepan, hasta que es demasiado tarde. Su veneno es uno de los más complejos de Australia. Contiene una combinación de neurotoxinas, miotoxinas y coagulantes. Eso significa que ataca por varios frentes, paraliza el sistema nervioso, descompone el tejido muscular y altera gravemente la coagulación sanguínea. En algunos casos, la mordida parece inofensiva, apenas un leve pinchazo, pero tras unos minutos de calma comienza el deterioro. Vómitos, visión borrosa, fatiga muscular y poco después dificultad para respirar. Antes del uso generalizado del antiveneno era responsable de numerosas muertes en zonas rurales. Incluso hoy los encuentros son frecuentes, y aunque su comportamiento no es siempre agresivo, su imprevisibilidad la convierte en una amenaza real. Puede quedarse quieta por horas, o atacar tras el más mínimo movimiento. No avisa, no da margen. La serpiente tigre, conocida científicamente como Notechis scutatus, no es solo un símbolo visualmente llamativo. Es un recordatorio de que la belleza en la naturaleza a veces muerde. Y lo que viene en esta lista es aún más peligroso. Número 8. Serpiente de cascabel diamante del este. En los matorrales secos, los bosques de pinos y las planicies del sudeste de Estados Unidos acecha una de las víboras más imponentes de América. A simple vista puede confundirse con un tronco grueso, enroscado entre hojas secas. Pero si te acercas demasiado, lo sabrás enseguida, porque suena.
Una vibración seca, metálica, y justo después, el ataque. No necesita esconderse demasiado. De hecho, suele permanecer visible por horas, y lo hace porque sabe que muy pocos se atreven a acercarse. Científicamente es conocida como Crotalus adamanteus. Puede medir más de 2,5 metros y superar los 6 kilos de peso. Su cuerpo grueso y sus escamas con patrones geométricos marrón oscuro la convierten en la víbora más grande de América del Norte. Pero lo que verdaderamente impone no es su tamaño, sino el efecto de su mordida. Su veneno es hemotóxico, rompe vasos sanguíneos, descompone tejidos y provoca una hemorragia interna tan intensa que el cuerpo empieza a fallar en minutos. En casos graves se han documentado necrosis extensa, necesidad de amputación e incluso muertes por shock hemorrágico. A diferencia de otras serpientes venenosas que se ocultan o huyen, esta puede quedarse en caminos rurales, patios traseros, senderos para bicicletas o incluso estacionamientos en zonas suburbanas. Durante la temporada de cría, su comportamiento se vuelve aún más territorial, y cualquier paso en falso puede ser interpretado como una amenaza. Lo más alarmante es que muchas víctimas no la vieron hasta que fue demasiado tarde. Esta es la serpiente de cascabel diamante del este, grande, ruidosa, letal. Y aunque no sea la más veloz, si decide atacar, el resultado puede marcarte de por vida o terminarla. Lo que sigue en esta lista va dejando el tamaño atrás, para concentrarse en lo verdaderamente aterrador, el veneno. Número 7. Cascabel muda. En lo más profundo de las selvas tropicales de América Central y Sudamérica, donde la vegetación forma muros verdes y la humedad lo cubre todo, acecha una serpiente que muy pocos han visto, pero que todos temen. No se anuncia, no emite sonidos, y sin embargo es una de las víboras más letales del continente. Se le conoce como la cascabel muda, y su nombre científico es Lachesis muta. A diferencia de otras serpientes con cascabel, esta no vibra la cola para advertir, no necesita hacerlo. Se camufla perfectamente entre la hojarasca del suelo, mezclando tonos marrones, ocres y rojizos que la vuelven casi invisible. Y aunque puede superar los 3 metros de largo, no es su tamaño lo que la hace peligrosa, es su capacidad de esperar. Pasa horas o hasta días inmóvil esperando el momento exacto para emboscar. Cuando detecta el calor de una presa, gracias a sus sensores térmicos cerca del hocico, lanza un ataque fulminante, inyectando una combinación de veneno hemotóxico y neurotóxico. El resultado es devastador: sangrado interno, destrucción masiva de tejido, necrosis, y en casos severos, fallo renal, hepático o incluso colapso total del sistema cardiovascular. En regiones remotas del Amazonas y otras zonas selváticas, hay reportes de personas que no sobrevivieron ni 2 horas tras la mordida. No solo por la potencia del veneno, sino porque nadie supo que estaban en peligro hasta que fue demasiado tarde. Esta serpiente rara vez busca el conflicto, pero si se siente amenazada, no da segundas oportunidades. Por eso muchos la llaman la sombra del bosque. No la ves, no la escuchas, y cuando finalmente la detectas, ya es tarde. Y si estas ya te parecieron peligrosas, las siguientes te van a demostrar que en el mundo de las serpientes, el verdadero peligro casi nunca se ve venir. Número 6. Víbora de Russell. En los caminos de tierra del sur de Asia, entre campos de cultivo, escombros y zonas rurales donde la vida cotidiana parece tranquila, se oculta una de las amenazas más reales y letales de la región. No es una serpiente que debas buscar, ella está ahí, y tú llegas a su territorio sin saberlo. Su nombre científico es Daboia russelli, una de las especies más temidas en países como India, Sri Lanka, Pakistán y Bangladesh. A diferencia de otras serpientes que evitan el contacto humano, esta vive exactamente donde las personas viven, y es por eso que cada año causa miles de mordeduras graves y cientos de muertes confirmadas. No es especialmente rápida, ni silenciosa. Cuando se siente amenazada, sisea con fuerza, se enrolla en posición de defensa y ataca sin dudarlo. Lo que inyecta es una mezcla potente de toxinas hemotóxicas y citotóxicas. El veneno actúa rápido, provoca inflamación severa, destrucción del tejido, hemorragias internas y alteraciones graves en la coagulación. En cuestión de minutos, la víctima puede experimentar pérdida de visión, dolor intenso, parálisis localizada e incluso fallo renal. En zonas rurales donde el acceso al tratamiento médico es limitado, el pronóstico se complica todavía más. Y hay algo especialmente alarmante. Su mordida puede provocar convulsiones, abortos espontáneos en mujeres embarazadas y en muchos casos la necesidad de amputar extremidades afectadas por necrosis. Y no estamos hablando de encuentros accidentales.
Esta serpiente ha sido encontrada en patios, cobertizos, mercados al aire libre e incluso cerca de viviendas. La víbora de Russell no necesita ser la más veloz ni la más grande, solo necesita un paso en falso, porque cuando estás en su camino, el tiempo empieza a correr. Y todavía quedan 5 especies más peligrosas que esta. Número 5. Cobra filipina. En los arrozales y llanuras del norte de Filipinas, donde la humedad lo cubre todo y la vida rural avanza con normalidad, se oculta una serpiente que puede matarte, incluso sin tocarte. No necesita emboscar, no necesita acercarse, le basta con verte para disparar. Se trata de la cobra filipina, una de las pocas especies capaces de escupir su veneno con una precisión letal. Su nombre científico es Nasha filipinensis. A simple vista parece una cobra más, pero cuando se siente amenazada, se alza, extiende su capucha y lanza un chorro de veneno directamente a los ojos de su objetivo. Puede alcanzar más de 2 metros de distancia, y si acierta, cosa que casi siempre ocurre, las consecuencias son inmediatas: ardor extremo, inflamación ocular, pérdida de visión y en algunos casos ceguera permanente. Pero eso solo es el comienzo, porque si esta cobra decide morder, la situación se vuelve aún más crítica. El veneno que inyecta es altamente neurotóxico. No causa dolor intenso al principio, ni hinchazón exagerada, pero una vez que entra al sistema, interrumpe la conexión entre el cerebro y los músculos. Primero, debilidad en las extremidades. Luego, dificultad para hablar, tragar, moverse. Y finalmente, el colapso del sistema respiratorio. Lo más perturbador es que muchas víctimas permanecen conscientes durante todo el proceso, paralizadas, atrapadas dentro de su cuerpo, viendo cómo todo se apaga por dentro. En zonas rurales donde muchas personas duermen en el suelo o caminan descalzas por la noche, los encuentros con esta especie son más frecuentes de lo que deberían. Y aunque no siempre ataca sin provocación, cuando lo hace, no da segundas oportunidades. Es una cobra sigilosa, pero implacable, y su capacidad de atacar a distancia la convierte en una amenaza única, letal sin contacto, precisa como pocas. Y el peligro solo aumenta en el próximo puesto. Número 4. Cobra del Cabo. En las extensas sabanas y zonas semidesérticas del sur de África, donde el calor es implacable y los refugios son escasos, se desplaza una cobra que no conoce la palabra advertencia. No se esconde siempre, no retrocede, y si se siente amenazada, enfrenta. Su nombre científico es Naja nivea. No es la más grande ni la más veloz del continente, pero lo que la distingue es su agresividad, su disposición a atacar no solo cuando se la acorrala, sino ante cualquier indicio de amenaza. Puede medir hasta 1,8 metros y, cuando se alza y extiende su capucha, de tonos dorados, marrones o cobrizos, impone respeto. No por su tamaño, sino por lo que puede hacer en los próximos segundos. Su veneno es una combinación peligrosa de neurotoxinas y citotoxinas, una mezcla que afecta tanto al sistema nervioso como a los tejidos blandos. Primero, los músculos fallan, las señales nerviosas se interrumpen y la víctima comienza a perder el control de su cuerpo. En casos graves, si no se administra antídoto rápidamente, puede provocar parálisis respiratoria total en menos de 5 horas. Pero eso no es todo. Su comportamiento errático y su tendencia a explorar zonas habitadas la vuelven aún más peligrosa. En pueblos rurales de Sudáfrica, Namibia o Botsuana se han reportado casos de cobras del Cabo entrando a cocinas, dormitorios, baños, incluso escondidas dentro de calzado o mantas. No siempre da un aviso, y cuando lo da, suele ser demasiado tarde. A diferencia de otras cobras que escupen veneno como advertencia, esta ataca directo. Su objetivo no es intimidar, es eliminar la amenaza. Por eso, en muchas comunidades africanas se la conoce como la serpiente sin paciencia. Y quienes han sobrevivido a su mordida jamás la subestiman de nuevo. Es impredecible, territorial y cada vez más cercana al entorno humano. Estamos a solo 3 pasos de la cima y lo que viene es más letal todavía. Número 3. Boomslang. En los tranquilos y frondosos bosques del África subsahariana, donde los árboles lo cubren todo y el sol se filtra en fragmentos, se esconde una de las serpientes más engañosas del planeta. Delgada, de colores brillantes y con unos ojos enormes que le dan un aire casi inocente. Pero detrás de esa apariencia inofensiva hay una asesina paciente. Su nombre científico es Dyspholidus typus. No vive en el suelo como muchas otras víboras letales. Prefiere las alturas, ramas, matorrales elevados y en ocasiones incluso techos de chozas rurales. Desde allí caza aves, lagartos y pequeños mamíferos, observando todo con una calma desconcertante.
Y es que no necesita moverse rápido ni atacar con ferocidad, solo necesita morder una vez. Lo más peligroso de esta especie no es su fuerza, es el tiempo. Su veneno hemotóxico es extremadamente potente, pero actúa de forma lenta y silenciosa. Al principio la mordida apenas se siente. No hay dolor inmediato ni inflamación evidente, pero por dentro la sangre comienza a descomponerse. El cuerpo pierde la capacidad de coagular y horas después, o incluso días, empiezan los síntomas: sangrado por encías, ojos, orina, hemorragias internas y en los casos más graves, colapso total por falla multiorgánica. Uno de los casos más conocidos fue el del herpetólogo Carl P. Schmidt. En 1957 fue mordido por una Bumslang juvenil. Documentó sus síntomas durante 24 horas y murió de una hemorragia cerebral al día siguiente. Sabía perfectamente qué lo había mordido y aún así no pudo salvarse. Este es el poder de la Bumslang no silva, no ataca sin razón, pero si lo hace no tienes idea del daño, hasta que ya es demasiado tarde, letal en cámara lenta. Por eso, ocupa el puesto número 3 en esta lista. Y ahora sí, vamos con las 2 serpientes más peligrosas de esta segunda parte. Número 2. Serpiente de cascabel de Mojave. En los desiertos abrasadores del suroeste de Estados Unidos, donde el calor distorsiona el aire y el silencio domina el paisaje, se desliza una serpiente que parece común, hasta que ya es demasiado tarde. Una entre muchas, al menos en apariencia, pero por dentro lleva una de las combinaciones de veneno más letales del hemisferio occidental. Su nombre científico es Crotalus scutulatus. Se camufla perfectamente con el suelo árido. Su patrón marrón, grisáceo o verdoso la convierte en una sombra más del paisaje, y su cascabel, que vibra con un sonido seco y vibrante, es la única advertencia antes del ataque. Pero si no lo escuchas, estás en problemas, porque su veneno es una mezcla devastadora de neurotoxinas y hemotoxinas. Es decir, no solo paraliza, también destruye tejidos, interrumpe señales nerviosas y puede provocar fallos en órganos vitales en cuestión de horas. Al principio la mordida parece leve, un pinchazo, sin dolor fuerte, sin hinchazón inmediata. Y por eso muchos no buscan ayuda a tiempo. Gran error. Los síntomas llegan después: visión borrosa, dificultad para respirar, debilidad muscular. Y si no hay tratamiento rápido, puede ocurrir colapso respiratorio, insuficiencia renal y la muerte. Pero lo más inquietante no es su veneno, es su ubicación, porque esta serpiente vive cerca de caminos, granjas, senderos e incluso zonas urbanas. Y su parecido con otras serpientes menos peligrosas la vuelve aún más difícil de identificar a tiempo. Algunas subespecies tienen una concentración neurotóxica tan alta que basta una pequeña cantidad de veneno para acabar con una vida humana. Así es la serpiente de cascabel de Mojave, precisa, silenciosa, mortal, y ocupa el puesto número 2 por una razón. En Norteamérica, pocas serpientes tienen una reputación tan temida como ella. ¿Listo para la número 1? Porque lo que viene no se compara con nada anterior. Número 1. Krait malayo azul. Cuando cae la noche sobre los bosques del sudeste asiático y el mundo se sumerge en un silencio absoluto, una silueta brillante, casi eléctrica, se desliza entre la vegetación sin hacer el más mínimo sonido. Como si la propia naturaleza quisiera advertirte o engañarte. Su nombre científico es Bungarus candidus, y su presencia no se nota, hasta que es demasiado tarde. No es la más grande, ni la más rápida, pero es una de las serpientes más venenosas del mundo. Es nocturna, se mueve entre aldeas, campos de arroz y zonas rurales de Tailandia, Indonesia, Camboya, buscando su alimento favorito, otras serpientes. Pero si en su camino encuentra un pie descalzo, una mano dormida, no duda en morder. Su veneno contiene neurotoxinas tan potentes que pueden inducir parálisis total en menos de una hora, y lo hace sin causar dolor inmediato. No hay ardor, no hay hinchazón, solo una extraña sensación de debilidad. La respiración se vuelve difícil, el cuerpo se desconecta, y si no hay tratamiento urgente, simplemente se apaga. Esta especie no busca pelea, no ataca por impulso, pero cuando lo hace, no deja espacio para el error. Por su veneno silencioso, su comportamiento impredecible y su capacidad para matar mientras la víctima duerme, la Krait malayo azul se gana el primer lugar de esta lista. Hermosa, precisa y absolutamente letal. La mayoría de estas serpientes no buscan problemas, no hacen ruido, no persiguen, solo esperan, y cuando deciden actuar, lo hacen sin margen de error.
Ahora ya conoces a otras 10 de las serpientes más venenosas del planeta. Pero dime, ¿cuál fue la que más te impactó y por qué? Déjamelo en los comentarios. Nos encanta saber qué piensan los curiosos como tú. Si este video te sorprendió, suscríbete a Curiómetro y activa la campana para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video, curioso.